En el siglo XVII hubo un filósofo que rompió con los esquemas de la época. Recuerden que en el siglo XVII se da este debate entre los empiristas y los racionalistas. Los empiristas afirman que el origen del conocimiento está en la experiencia sensible. Los racionalistas, por supuesto, apuestan a la razón, ¿no? Y aparece la figura de Pascal, ¿no? En este mismo contexto. Y pues Pascal nace en 1623 a 1662 aproximadamente, ¿no? Ahí está el desarrollo de su vida, pleno siglo XVII. Y hay algo que tenemos que destacar de este señor. A los 11 años escribió un tratado sobre los sonidos. Es un caso de genio este. A los 17, su primer ensayo, que se llamaba las secciones cónicas. A los 30 años, revoluciona la física con el tratado sobre el equilibrio de los líquidos. Si alguna vez han escuchado hablar de Pascal, bueno, también él fue el que inventó la primera sumadora del mundo, ¿no? La famosa Pascalina. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa y lo que tenemos que mencionar de Pascal? Bueno, en primer lugar, eh, la primera distinción clara de orden metódico que establece Pascal es, por un lado, el espíritu del geómetra y por otro lado, el espíritu de finura o el espíritu de sutileza, como también lo llama él. ¿Qué es el espíritu del geómetra y qué es el espíritu de sutileza? El espíritu geométrico en general es el que le pertenece a los matemáticos, ¿sí? A los científicos, el que emplean los filósofos racionalistas. Ese es el espíritu geométrico. Si es el que usan los filósofos racionalistas, bueno, tendríamos aquí como ejemplo a René Descartes. Ahora, el espíritu del geómetra o en el espíritu del geómetra, matemático y racionalista filósofo, no existe nada no hay nada de falso en ese espíritu del geómetra que está criticando Blaise Pascal. La falsedad consiste en aceptar solamente a este espíritu como el único espíritu posible. O sea, fuera del espíritu del geómetra no hay nada, ¿sí? Es como, es como descartar todo aquello que no sea racional, todo aquello que no sea del orden racional, pues no es válido, ¿sí? O sea, está totalmente descartado. Pero imagínense, o sea, el pecado del espíritu geómetra sería relegar a lo irracional. Fíjese lo que estoy diciendo, ¿eh? Relegar a lo irracional el arte, la religión, ¿no? La ética, la filosofía misma, ¿no? ¿Por qué? Porque son áreas que no pertenecen ni a las matemáticas ni a la racionalidad, ¿no? O sea, escapan. La fe, por ejemplo, el arte, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que no tienen que ver con ese espíritu del geómetra, que es el que está criticando fuertemente Blaise Pascal, ¿no? Permítanme un segundo, pues no me voy siguiendo de lado. Entonces, Descartes, por ejemplo, consideraba a la razón pues necesaria, ¿no? Pero el problema sería que considerar que fuera de la razón no había nada. Ahora, ese es el espíritu del geómetra. Existe también, por oposición, lo que él llamó el espíritu de sutileza o el espíritu de finura. ¿Qué es eso? Es considerar que fuera de la razón existen también aspectos distintos, ¿sí?, a la mera racionalidad, que también son valiosos para la persona, que también son valiosos para el ser humano.
decía, decía Pascal, se trata de un pensamiento flexible. Un pensamiento flexible que obedezca a nuestros sentimientos, que en una palabra reconozca, decía él, o conozca las razones del corazón que la razón no conoce. ¿Sí? Ese, las razones del corazón que la razón no conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de la racionalidad, que más allá de las matemáticas, que más allá de lo estrictamente establecido, debe haber un chance para el pensamiento flexible, para ese espíritu de finura. Ese es el espíritu de finura, lo que escapa a la razón. Estas razones del corazón no excluyen a la razón, ¿sí? O sea, no se oponen. Vamos, es como un complemento de la razón. Vamos a pensar ya en casos concretos, ¿no? En ejemplos que para ustedes podrían ser claros y que nos ayuden a entender mejor esto que estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos en clases presenciales, ¿no? Y que la entrada a las clases es a las 7 de la mañana, ¿va? Yo doy clase a las 7 de la mañana y de repente llega un joven a las 7:10, a las 7:11, ¿no? ¿Lo dejo entrar a la clase o no lo dejo entrar? El espíritu del geómetra no lo deja entrar. El geómetra dice, la entrada es a las 7:00, ¿sí? Entonces son 7:11, no puedes pasar, viejo, ¿sí? El espíritu de finura y sutileza le daría una oportunidad a una razón que estuviera fuera de ese cuadro, de ese pensamiento cuadradote. Así lo relacionamos nosotros, ¿no? Así lo decimos nosotros. Hablamos de ese ser cuadrados. Cuando no te puedes salir, cuando no eres flexible. ¿Sí? O sea, las cosas son como son y se acabó. No hay más. Pero el espíritu de finura le da chance, ¿no?, al corazón. Es decir, en este caso concreto de la llegada tarde, yo como profesor tendría que acercarme, ¿no? Tendría que acercarme al joven y decirle, a ver, ¿por qué llegaste tarde? Siempre llegas temprano o ya sabes que la entrada es a las 7. ¿Algo pasó? Y yo como maestro me podría llevar una sorpresa. ¿Cuál? Que pues a lo mejor está enfermo, que a lo mejor tuvieron un contratiempo la familia, ¿no? En la casa, algún problema, que a lo mejor hubo un problema de tránsito, un problema vial, pudo haber un accidente ajeno al ajeno totalmente a, a su propia voluntad, ¿no? O sea, fue algo con lo que pues no se pudo luchar, o a pesar de que él se levantó temprano, a pesar de que, no sé, su familia se preocupa porque él llegue temprano a la escuela, pues no pudo hacerlo, ¿no? Pero hay una razón. Y entonces el espíritu de sutileza sería flexible en ese sentido y diría, a ver, pásale a la clase, trata de llegar más temprano, ojalá y se solucione tu problema pronto para que no vuelvas a llegar más tarde, ¿no? Ese es el espíritu de finura, ese es el espíritu de sutileza, ¿no? Eh, si seguimos la regla, si seguimos la norma al pie, ¿no? Al pie de la letra, podemos errar porque podemos considerar que fuera de esa letra, fuera de ese contexto, no hay nada más. Y se nos estaría escapando considerar este espíritu de finura y sutileza que nos propone Blaise Pascal. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes ayer con su receta? ¿Qué pusieron de un lado y qué pusieron del otro? Donde va la receta de la abuela, ¿qué pusieron? Los pasos rigurosos. Ahí va el espíritu del geómetra. Ahí está el espíritu matemático. 100 gramos de mantequilla, 2 tazas de harina, 3 pimientas negras, ¿no? O 3 pimientas gordas,
modo de preparación, 30 minutos se deja cocinar, se mete al horno, se deja reposar, se marina durante 2 horas. O sea, ahí está el espíritu del geómetra. Por eso mi intención era pedirles una receta en donde ustedes vieran cómo en esa receta seguir el procedimiento rigurosamente para el espíritu del geómetra nos garantizaría el éxito en la receta. ¿Qué hicieron en la otra columna? En la otra columna colocaron ustedes mi receta enriquecida a partir de ese modelo, ¿no? A partir de ese esquema. Vea, no estamos negando la razón, no estamos negando que haya un orden, que deba de existir un criterio, ¿sí? Porque este modelo es criterial. La receta de la abuela es criterial, o sea, hay un criterio, una norma que debe seguir. Pero del otro lado está este espíritu de finura, está mi receta. ¿Qué voy a colocarle yo al mole de la abuela? Para hacerlo distinto, pero distinto en un sentido positivo, darle un toque, ¿sí? Va a ser flexible mi receta, ¿no? Porque no, ya no estoy siguiendo los pasos rigurosos que sigue la abuela, estoy colocando mi propio toque personal a la receta. Estoy enriqueciendo a partir de lo que está establecido. Yo agrego un toque, yo hago una distinción, yo hago algo diferente con lo que ya está establecido, ¿sí? Pero en el fondo estoy haciendo un mole, ¿no? Estoy considerando que la receta es valiosa, pero yo le estoy colocando algo, ¿no? Algo muy personal, algo muy mío. Ese es el espíritu de sutileza del que hablaba Pascal, y solamente es a través de este espíritu de finura y sutileza el que nos permite analizar la conciencia de los hombres según Blaise Pascal y saber cuál es, en términos de Pascal, la condición humana, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto. A mí me gusta mucho esta parte del espíritu del geómetra porque me identifico mucho, me cae muy bien esta parte en Pascal porque en la labor docente creo que tenemos que ser así, ¿no? Tenemos que ser, sí, geómetras por un lado, o sea, considerar y hacerles ver a ustedes que hay un orden, que hay un criterio, que hay principios, que hay normas, ¿no? Pero también la parte de la flexibilidad creo que es importante y creo que en ese sentido la tarea de la docencia, la tarea de el ser tutores, ¿no? El ser padres de familia es todo un reto porque hay que ser o hay que adecuarnos a esto que nos está diciendo Blaise Pascal, ¿no? No descartar el espíritu geométrico, pero no considerarlo como lo único, ¿sí? Sino dejar la puerta abierta también a ese espíritu de sutileza, a ese espíritu de finura, a ese toque, a esa flexibilidad. Entre nosotros, entre los tutores, los profes, los padres de familia, decimos apretar y aflojar, ¿no? O sea, es un ser firmes en lo que estamos proponiendo, en lo que estamos decidiendo, pero también ser considerados, ¿no? Con ustedes, con los hijos, con los alumnos, con, con la sociedad en general, porque pues nos hace falta, imagínense que todo fuera espíritu geométrico, que todo fuera así rigidez, sería una cosa fría, ¿no? ¿No cree? Tendría que haber cierta flexibilidad. El hombre, según Blaise Pascal, es débil. El hombre flaquea. El hombre es miserable. Y moralmente es así, ¿no? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Tal vez porque Pascal estaba convencido de esto, es que considera a este espíritu de finura, a esta flexibilidad que no debemos dejar a un lado. En esta misma flaqueza humana reside la grandeza de los hombres. Qué cosa tan bonita es la que nos propone Blaise Pascal. O sea, mi grandeza está en mi flaqueza. Es decir, fíjese, en otras palabras sería,
porque soy imperfecto, porque soy limitado, ahí está mi perfección, ¿no? Cuando yo me realizo plenamente, cuando yo me, 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 me presumo como un hombre perfecto, es ahí, en mi debilidad, en mi error, en mi flaqueza. Si somos finitos, pues siendo finitos, estaríamos siendo auténticos, estaríamos siendo nosotros, los finitos, ¿no? Los imperfectos. Nuestra imperfección se tornaría en nuestra perfección, ¿no? ¿Quién, quién, 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 quién está obligado a ser perfecto? ¿O quién nunca se ha equivocado jamás? ¿Cuándo no nos arrepentiremos de algo? Dejaríamos de ser humanos, ¿no cree? Lo que hace al hombre grande es su capacidad de reflexionar, su capacidad de pensar. No es nuevo, pero también es de Pascal. El hombre puede llegar a ser grande porque se conoce a sí mismo, tanto por la vía de la razón como por la vía del corazón. El hombre no es más que una caña, decía Pascal, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante, decía el maestro. Somos débiles, pero tenemos la capacidad de reflexionar. Y en esa capacidad de reflexionar debemos ser flexibles. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, es limitada. Pocas veces ha sabido expresar Pascal con toda su fuerza esta doble naturaleza del hombre, un ser intermedio, ni ángel ni bestia, como en uno de sus párrafos sobre los dos infinitos, que me voy a permitir leer del profesor y espero que les guste este fragmento de Pascal. Contemplándose a sí mismo, el hombre debe considerar qué es en relación a lo que es, mirarse como perdido en este rincón apartado de la naturaleza, y que de esta pequeña cárcel donde se encuentra alojado, quiero decir el universo, aprenda a estimar la tierra, los reinos, las ciudades y a sí mismo a su justo precio. ¿Qué es un hombre en el infinito? Si lo comparamos a lo infinitamente pequeño, lo es todo. Porque, en fin, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una nada en relación al infinito, un todo en relación de la nada, un medio entre la nada y el todo. ¿Cuál es la enseñanza para ustedes? Que somos un complemento entre razón y corazón, entre pensamiento geométrico y pensamiento flexible. En ser tolerantes con nosotros mismos, en perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces somos muy duros con nosotros, ¿no cree? A veces somos muy duros. Tenemos que aprenderlo, tenemos que responder, tengo que ser el mejor hijo, tengo que ser el mejor estudiante, tengo que sacar la beca, y cuando fallamos, a veces no nos lo perdonamos. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos y vivimos con ese peso, ¿no? Siempre. Y se nos olvida a veces, pues que somos de barro, que somos flacos, que somos débiles. Pues se los dejo para la reflexión, para el análisis. Blaise Pascal, aunque su idea nunca fue probar la existencia de Dios, le presentó a los ateos una apuesta. Y con esto termino mi presentación. La apuesta de Pascal. Decía el maestro que si tuvieras que apostar entre la existencia o la no existencia de Dios, mejor apuéstale a que Dios existe. Pregúntenme por qué. Porque si tú crees en Dios y no existe, ¿qué puedes perder? ¿Qué perdiste al final? Nada. Pero si no crees en Dios y éste existe, ya lo perdiste todo.
también se los dejo para la reflexión. Queridos jóvenes, pues la primera vez que les grabo un video, a ver cómo me va, ¿sale? Ahí se ven, pásensela bien, les mando un fuerte saludo desde este salón improvisado, gracias a la pandemia. Les mando un afectuoso saludo, pásensela bien, nos vemos la próxima.